Buenas tardes, mi nombre es Valeria Santoyo y el día de hoy vamos a presentar, hablo de vamos porque este fue un trabajo en conjunto con mi salón y junto con mi maestro, el doctor Luis Manuel Gutiérrez Franco, en el cual hicimos una disección de cerebro de caballo con el fin de incorporar los aprendizajes que obtuvimos a lo largo de este semestre. Y me gustaría comenzar esta presentación platicando acerca de esta frase que dice, el hombre se le propone, si se le propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro. Esta frase fue dicha por Ramón y Cajal, que fue un personaje muy importante que aportó mucho para esta asignatura que es la neurociencia, neuroanatomía, neurología. Y bueno, pues comencemos a ver cómo fue este proceso. Bueno, aquí tenemos unas imágenes en las cuales les puedo compartir cómo fue el retirar las meninges del hemisferio derecho, específicamente la aracnoides, que es la que es más visible ahí, a pesar de que ya era un encéfalo que tuvo su tiempo de resguardo en formol para que obtuviera esa consistencia como más dura, incluso tomar ese color. Fue un poco difícil el retirarla, sin embargo, fue un proceso muy interesante al ver cómo la aracnoides tiene esa fijación en el encéfalo y por eso es que se le atribuye a ser una de las meninges que se incorpora en la protección del encéfalo. Aquí podemos ver cómo empezamos del retiro de la meninge de un hemisferio y de este otro lado podemos ver cómo es el cerebro de Quino en su parte ventral, cómo fue retirarlo también. No fue tan fácil porque también queríamos, o personalmente yo quería conservar la integridad del encéfalo. Desafortunadamente hubieron algunos retiros de masas cerebral al momento de arrancar la aracnoides, pero pues no fue para más, todo salió muy bien y bueno, esta fue la primera parte. Posterior también hice el retiro de la aracnoides en tallo cerebral, pero me gustaría añadir estas imágenes porque antes de retirarlo así se veía, podíamos ver la irrigación del mismo tallo, que más adelante veremos lo que pudimos observar. Y de este lado vemos el cerebelo, cómo el cerebelo se veía. Realmente era muy interesante ver cómo, a pesar de que ya llevaba tiempo, se preservaba muy bien gracias al formol y pues, esta técnica que hicimos. Me gustaría mencionar que fueron 2 meses de tener el cerebro en formol para preservarlo y que no llegara a una etapa de putrefacción y fuera inservible para este proceso. Pero pues bueno, aquí se ve con las meninges y con la irrigación. Aquí ya podemos ver cómo quedó el tallo y el cerebelo sin meninges y pues se ve muy, muy padre. Aquí podemos ver como una vista superior. Del lado izquierdo podemos ver una vista superior del cerebelo. En medio podemos ver una vista, lo que viene siendo anterior del cerebelo, perdón, de tallo. Y esta es una vista posterior de tallo también. Sí, de tallo justo con el cerebelo. Y se ve ya limpio, se ve ya sin irrigación para poder observar más adelante las estructuras e identificar unas que otras partes anatómicas muy importantes para el estudio de la neurociencia del cerebro, ¿sí? Recordando que todo esto son partes de cerebro de equino. Aquí hice el retiro de las arterias en tallo cerebral, las que habíamos visto anteriormente, las retiramos con cuidado y pues fue lo que se pudo recabar, fue esta estructura que más adelante, pues como menciono, vamos a estar observando y bueno, pues son estas. Después de eso hicimos lo que fue un corte sagital de cerebelo, justamente en vermis y un corte de mesencéfalo a nivel de colículos inferiores. Primero vamos con el corte sagital de cerebelo, ahí podemos ver cómo se ve de sorprendente lo que llamamos el árbol de la vida. Más adelante, pues, repito, vamos a meternos un poquito más a fondo en esta parte, pero hicimos ese corte para poder observar cómo se ve impresionante. Y de este lado podemos ver cómo, al hacer un corte a nivel de colículos inferiores, cómo se ve el mesencéfalo, se ve muy, muy bonito. Y bueno, pues es el que se ve ahí arriba. Y de hecho se ve el corte sagital que le hicimos al mismo mesencéfalo. Bueno, este es un corte de cerebelo a nivel de los pedúnculos cerebelosos, o sea que retiramos el cerebelo del mismo tallo cerebral y pues claramente fue un corte de los pedúnculos. Y bueno, se puede ver cómo se ven los pedúnculos, podemos ver la cara ventral o cara anterior del cerebelo, que va siendo el techo de mi cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo vemos en el tallo, más adelante se va a observar y se va a explicar un poquito cómo funciona y por qué tiene esta disposición. Y aquí podemos ver el tallo en su cara dorsal y pues se ve muy, muy bonito. Esto ya fue cuando hicimos el retiro de las aracnoides de ambos hemisferios, o sea, ya quedó todo el encéfalo totalmente limpio, sin aracnoides. Ya terminamos con el otro hemisferio y así se veía. Realmente no se ve tan regular y tan perfecto, pues por la misma complejidad y por la misma adhesión que tiene el aracnoides con el encéfalo.
Bueno, tenemos estos cortes axiales que hicimos a un hemisferio primero para poder ir tanteando los cortes y de verdad esto fue muy interesante, porque pues lo dividimos como quien dice en tres etapas. Primero hicimos un corte para ir tanteando a qué nivel estábamos. Este es el primer corte, el que vemos de color morado, con el color morado. Luego tenemos el segundo corte, que fue un poquito ya más, un poquito arriba de la circunvolución del cíngulo, y todavía nos faltaba porque queríamos llegar a una estructura específicamente, porque en el proceso necesitábamos observar unas estructuras específicas, pero teníamos que ir checando para no pasarnos. Luego tenemos en la número 3, en el proceso número 3, vemos que ya tenemos 3 rebanadas en las cuales, pues, ya al momento de nosotros palpar, íbamos sintiendo como una cavidad por ahí, y era ahí la señal para darnos cuenta que teníamos que seguir con el siguiente proceso. Aquí se ven cómo fue poco a poco ese corte, eran cortes limpios, lentos, para que fuera también un proceso un poquito más pulcro. Y bueno, hicimos lo mismo del otro lado, ya no lo hicimos en rebanadas, como ya teníamos medido más o menos por las mismas rebanadas que hicimos anteriormente, ya sabemos hasta dónde cortar y así quedó, después de hacer este proceso. Se ve muy, muy bien y, pues, se ve la sustancia blanca, se ve, la sustancia gris, todo se ve en excelentes condiciones. Y luego, procedimos a hacer la disección, hicimos esto, le llamamos como una ventana a nivel del cuerpo calloso y del fornix. Estas partes que se ven aquí fue lo que retiramos de cuerpo calloso y vimos esa ventana, la cual nos iba a arrojar a tener una vista, al interior de nuestro encéfalo, lo cual fue sorprendente verlo, con nuestros propios ojos, porque es muy diferente verlo en una imagen, en una foto, en un libro, a verlo nosotros en un encéfalo, pues, de verdad, aunque sea de quino, es sorprendente. Y bueno, pues así quedó. Y bueno, también hicimos un corte de médula espinal, sí se ve que es muy pequeño, porque la médula espinal, realmente, pues, no es una estructura muy con mucho volumen. Aquí podemos ver que hicimos un corte pequeño y, pues, así se ve. Y luego vámonos con lo más importante, que es la neuroanatomía basada en esta disección, que fue lo que observamos en cada folio. Bueno, primero para observar, tenemos lo que viene siendo, después de quitar nuestros aracnoides, vamos a analizar un poco del encéfalo así. Tenemos nuestro hemisferio cerebral derecho y nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Podemos ver que encontramos el lóbulo occipital. En esta parte encontramos nuestro lóbulo occipital. Y aquí, pues, esto marcaría siendo como nuestro polo occipital. ¿Ok? Nuestro polo occipital. Después tendríamos lo que estaría aquí, que es la fisura longitudinal, la cual nos va a dividir los dos hemisferios cerebrales. Y bueno, no pude marcar perfectamente cómo se ven los lóbulos, pero si nosotros hacemos una relación con lo que aprendimos, este sería nuestro lóbulo occipital, recordando que el lóbulo occipital está relacionado con la visión, con la asociación visual. Luego tenemos que tendría que ser como quien dice el parietal. El parietal, si recordamos, tiene una función en cómo nosotros nos percibimos, cómo percibimos nuestro cuerpo en relación con otros objetos. Obviamente, el desarrollo varía por ejemplo, en caballos, en el ser humano, pero en ser humano lo relacionamos y conocemos que se relaciona con esto. Aquí tenemos el parietal. Luego tendríamos más abajo, no se podría observar aquí, pero sería el temporal, el cual tiene una relación con la memoria a corto plazo, la audición por la misma cercanía con oído, el equilibrio, las emociones. Y aquí teníamos el lóbulo frontal, ¿vale? El lóbulo frontal es uno muy importante, incluso en el ser humano, porque el lóbulo frontal está relacionado con todo lo del juicio, la resolución de problemas en humanos, porque sabemos que los humanos tenemos un mayor desarrollo en el área prefrontal, que está relacionada con la conducta gregoriana, el juicio, la personalidad y entre otras muchas características, pero esto podría atribuirse al lóbulo frontal. Obviamente varía en equino. Mencionamos que era el lóbulo parietal y podemos aquí identificar unos giros, que sería el giro precentral, el giro central y el giro poscentral con sus respectivos surcos, que en este caso sería el surco precentral, el surco central, que bajaría por acá, y el surco poscentral. Y bueno, esto es lo que se puede ver a simple vista en esta imagen. Luego tenemos esta vista lateral ya, donde pudimos ver ahora de manera más detallada lo que es el surco precentral que ya mencionaba, el surco central, el surco poscentral. A partir del surco precentral para adelante podemos ver que es todo el área prefrontal o el área frontal. Y pues tendríamos los dos surcos que nos dividen aquí, que es el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Si nos vamos a nivel de como de temporal parietal, tendremos el surco interparietal. En este caso sí sería como específicamente en el lóbulo parietal, el surco interparietal que divide mi lóbulo parietal. Y luego esto sería como un poquito más a nivel, igual, un poco temporal, más o menos. Tendríamos el giro supramarginal y el giro angular, que si recordamos, tendríamos ahí, las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann serían en el giro angular sería la área 38 y en el giro supramarginal sería el área 37, que sería de codificación visual. Y pues esto es lo que podemos observar.
Luego tenemos la vista medial del hemisferio izquierdo, que si aquí podemos observar un corte que hicimos, que era el corte de hacer varios cortes para poder calcular a qué nivel íbamos a hacer la ventana. Y pues afortunadamente pudimos observar en esta vista medial el giro del cíngulo. Recordando que el giro del cíngulo está asociado con el sistema límbico. El sistema límbico, si hacemos una recapitulación, tenía relación con la personalidad, tenía una relación con la regulación de emociones, la memoria, el aprendizaje, y pues esta sería una estructura muy importante para este sistema. Luego tenemos esta vista ventral del encéfalo. En esta vista ventral es muy interesante lo que podemos observar, aunque es poco, hay estructuras que se preservaron y que son muy interesantes. En esta parte pues tendríamos la fisura longitudinal, mi surco olfatorio. ¿Qué encontramos ahí? La cintilla olfatoria, que pues ayuda al sentido del olfato. Entonces, estas serían mi surco olfatorio. Se ve muy poco. Realmente, de hecho, aquí no se ve la cintilla olfatoria, pero pues aquí estaría. Luego por aquí tenemos el tracto óptico, que terminaría aquí siendo el quiasma. Y luego el nervio óptico, pero pues aquí igual, desafortunadamente por situaciones externas no se pudo preservar, pero aquí podemos ver un poco de lo que quedaba siendo el tracto óptico. Aquí tenemos el cuerpo mamilar, aquí tendremos la sustancia perforada anterior. De este lado tendríamos los pedúnculos cerebrales, y recordando el origen aparente de uno de los nervios craneales que ayudan al movimiento de los ojos oculares, de los globos oculares, sería el nervio oculomotor, que sale entre la sustancia, entre los pedúnculos cerebrales, más que nada como si lo relacionamos un poco de la sustancia perforada. Entonces aquí tenemos su origen aparente del nervio oculomotor. Y luego tenemos esto que sería el surco parahipocámpico, que si nosotros realmente pudiéramos meter la mano, bueno, que sí lo pudimos hacer, pero si nos imaginamos que metemos la mano, vamos a encontrar el hipocampo en el interior. Entonces por eso se le conoce como surco parahipocámpico. Luego en esta vista ventral de tallo, ¿qué vamos a encontrar? En esta vista ventral de tallo vamos a encontrar estructuras muy interesantes, como es el puente de Barolio o el puente. En este encontramos un nervio, se preservó un nervio muy interesante, que es el nervio trigémino, que si recordamos su origen aparente, es como a los costados del mismo puente. Aquí se puede ver con sus fibras. Es muy interesante cómo se ven sus fibras. Recordemos que este es un nervio que es mixto, entonces aquí se puede ver un poco de sus fibras. Después de aquí tenemos la fosa de Bigasir en esta parte. Y luego si nos vamos como en la parte inferior del puente de Barolio, veríamos otro nervio muy interesante que también sirve para el movimiento o para la abducción de los globos oculares. Sería el nervio abducens, que se ve aquí, muy interesante. Luego tendremos aquí la oliva, se ve muy poco, pero aquí estaría mi oliva, aquí de este lado también se ve. Y aquí marcamos, aquí de este lado marqué como quien dice los surcos, muy importantes para el origen de unos nervios que ahorita vamos a mencionar, que no se preservaron aquí, pero podemos identificarlos por conocimiento anatómico. Entonces tenemos que es el surco preolivar, que va a estar lateral a la pirámide vulvar, pero va a estar medial a la misma oliva, y luego el surco retroolivar, que va a estar lateral a la oliva. Y bueno, recordando cuál nervio iba a estar en la región del surco preolivar, pues el hipogloso. En la retroolivar, recordando que sería el vago, el, este, el accesorio del vago o el neumogástrico, y otro que sería el glosofaringeo. Tenemos las pirámides vulvares, muy importantes para el reconocimiento de el camino de una vía muy importante, que es la córtico-espinal, que hablaremos un poco más adelante, y justamente esta sería su decusación. Justo en esta parte sería la decusación piramidal, importante para la vía córtico-espinal. Luego aquí tenemos el surco ventral medial, y aquí se puede observar muy poco, pero sería el surco ventral lateral. Y bueno, esto es todo con la vista ventral del tallo. Ahora, esto fue lo poco que se pudo recabar de la irrigación que vemos en tallo, pero aquí podemos ver en puente la arteria basilar, podemos ver un poco de la arteria laberíntica, la pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, y la arteria espinal anterior. Aquí se puede ver muy poco, es muy interesante cómo se ven, y pues esto es lo que podemos observar. Ahora vámonos con la vista dorsal del piso del cuarto ventrículo al momento de que ya retiramos nuestro cerebro. Como pueden ver, son muchas estructuras muy interesantes. Empezando por el tallo del calamus scriptorium, que es toda esta línea que encontramos aquí. Luego, bueno, aquí podemos observar que este sería nuestro mesencéfalo, que ya hablamos anteriormente, que es como un corte a nivel de los colículos inferiores. Aquí encontraríamos el locus coeruleus, que recordamos que es un núcleo que tiene bueno, una de sus principales funciones es la noradrenalina, ¿no? Va a darnos, va a producir noradrenalina en una gran porción. Luego tenemos aquí alrededor la eminencia media. ¿Alrededor de qué? De nuestro colículo facial o eminencia teres. Aquí adentro estaría nuestro núcleo del facial. Luego tenemos estos trígonos. Nada más como para identificar como la distribución, todo lo lateral va a ser sensitivo y todo lo medial va a ser motor. Entonces, pues el trígono vestibular va a ser sensitivo, por lo mismo de que pues nuestro nervio vestibulococlear es sensitivo. Luego tenemos en esta parte, aquí como más medial, vamos a encontrar el trígono del hipogloso, que es puramente motor, y luego vamos a encontrar el trígono del vago, que si podemos ver, tiene una disposición en ambas partes, porque es un nervio que es mixto. ¿Vale? Entonces el trígono del vago, que es que de hecho
rodea el hipogloso y en estos trígonos vamos a encontrar los núcleos de estos mismos nervios. Luego, ¿qué más? Vamos a ver que vamos a encontrar esto que va a ser el óvex, que si nosotros delimitamos espacialmente, toda esta sería la porción de la médula oblongada, porción cerrada, perdón, porción cerrada de médula oblongada, y de aquí del óvex hacia arriba, antes de llegar a mesencéfalo, antes de llegar al puente, perdón, que sería como por este nivel, sería la médula oblongada en su porción abierta, ¿vale? Todo este sería mi cuarto ventrículo, el piso de mi cuarto ventrículo. Más adelante vamos a ver cómo se ve, o sea, podemos entender esta parte. Y bueno, al momento de hacer el corte del mesencéfalo, recordamos que el mesencéfalo hay fibras que entran bueno, que salen, bueno, fibras aferentes que salen de puente, de médula oblongada, de mesencéfalo para entrar a mi cerebelo. Y tenemos como dos puertas de entrada muy interesantes, que esta que encontramos aquí sería el brachium conjuntivum. Esta sería la puerta, como quien dice, de mi mesencéfalo a mi cerebelo. El brachium ponti sería de mi puente a mi cerebelo y el cuerpo restiforme sería de mi médula oblongada a mi cerebelo. De hecho, si relacionamos espacialmente, podemos entender que de aquí entra el cerebelo, aquí estaría mi puente alrededor, por eso sería del puente, y de aquí abajo sería a mi, de mi médula oblongada a mi cerebelo. Para recordar nada más, hay unas vías muy importantes que entran a través de estas compuertas a mi cerebelo. Son las vías espinocerebelosas. La espinocerebelosa dorsal va a entrar por el cuerpo restiforme y la espinocerebelosa va a entrar por el brachium conjuntivo. Luego, en la porción cerrada continuamos que encontramos el área postrema. Esta área postrema es muy importante porque es un centro donde no va a haber barrera hematoencefálica. Luego vamos a encontrar estos fascículos. Son fascículos muy importantes para estas mismas vías. Esta sería para una vía aferente, ¿sí? Es una vía aferente propioceptiva consciente. Ujú. Que sería, encontramos estos dos de medio, sería el fascículo del gracilis y los fascículos del cuneiforme. Fascículos del gracilis recaba la información, recaba información de miembro inferior, y de miembro superior va a ser el fascículo del cuneiforme. Esto que vemos aquí va a ser el tubérculo o tuber cinereum. Por aquí va a estar bajando las raíces del núcleo de la raíz descendente del trigémino, ¿vale? Entonces, luego vámonos ahora con cerebelo. En cerebelo, pues esta es la vista rostral del cerebelo. Vamos a encontrar que vamos a tener un lóbulo anterior y un lóbulo posterior delimitado por una fisura primaria, ¿sí? Esta va a ser una porción superior o porción rostral del vermis. El vermis va a rodear toda esta parte. Desafortunadamente, no vamos a poder eh, nombrar en el mismo cerebelo estas partes. No vamos a poder nombrarlas porque pues no son tan visibles a simple vista y no son tan reconocibles a simple vista. Y pues es esto. Aquí tenemos este mismo corte que habíamos hecho. Todos estos van a ser mis lóbulos de la vermis, vistos desde un corte sagital. Este es el árbol de la vida que le llamamos. Y bueno, esta sería la disposición del nódulo, de la úvula, de la língula, de todos estos lobulitos que vemos en vermis, pero pues vemos que son un poco irregulares y son muy difíciles de identificar. Entonces vamos a irnos con esta imagen que es con fines de aprendizaje, que si nosotros hacemos un conteo de estos mismos lóbulos en vermis, van a ser los siguientes, empezando por nódulo, va a ir de caudal a rostral. Entonces empezamos con nuestro nódulo, nuestra úvula, la pirámide, el tuber, el folium, el declive, el culme, el lobulillo central y la língula. Esta es nuestra disposición de rostral, digo, perdón, caudal a rostral, ¿sí? Entonces, estos serían nuestros lóbulos de la vermis. Bueno, si nos vamos a una vista ventral de cerebelo, ya que lo retiramos, recordamos que habíamos hecho un corte de pedúnculos cerebelosos y pues aquí podemos ver otra vez estas mismas compuertas que son de entrada a mi cerebelo y aquí vemos la misma disposición que hablamos anteriormente y esta sería mi lóbulo anterior, se puede alcanzar a ver desde aquí. Este sería mi lóbulo posterior y aquí sería un lóbulo muy importante que le conocemos como el lóbulo nódulo flóculo, que es este. Que el lóbulo nódulo flóculo, si lo relacionamos, recordamos que tiene relación con el arquicerebelo. ¿Para qué funcionaba nuestro arquicerebelo? Nuestro arquicerebelo tenía relación con la vía vestíbulo cerebelosa, que recordando, tiene relación con el equilibrio. Luego vamos a ver una vista rostral y caudal del mesencéfalo. Esta sería una vista caudal. Este ya sería un corte de colículos superiores. Aquí podemos observar el acueducto de Silvia y este sería mi mesencéfalo a nivel de colículos superiores. Este es a nivel de colículos inferiores y aquí se puede ver un poquito más esta disposición que habíamos hablado anteriormente del mesencéfalo. Es muy interesante y muy bonito. Y bueno, luego aquí está clara, aquí podemos ver cómo es que está mi cuarto ventrículo. Mi cuarto ventrículo pasa por el acueducto de Silvio y pasa por la porción, por la parte dorsal de mi puente y por la parte rostral rostral ventral de mi cerebelo. Por ahí pasa. Entonces podemos decir que el piso sería mi tallo y el techo sería mi cerebelo. Y por ahí sale, ¿sí? Por aquí va a pasar líquido encefalorraquídeo y aquí es uno de sus tantos caminos.
Luego tenemos aquí lo que hablábamos, este corte que hicimos, que es muy interesante porque podemos ver estructuras internas. ¿Qué estructuras vamos a ver? El núcleo caudado. Vamos a poder ver este que va a ser el fornix, está aquí adelantito, el fornix, mi septum pellucidum y mi hipocampo, ¿sí? Y mis plexos coroideos, que van a formar parte de la formación del líquido encefalorraquídeo, porque recordamos que los plexos coroideos o coroides, filtran esa sangre, ¿no? Para formar el líquido encefalorraquídeo. Y este es cómo se ve el cuerpo calloso ya retirado. Y aquí vamos a tener este corte que hicimos de médula espinal para poder observar cómo estarían dispuestos los fascículos de las vías que vimos a lo largo de este semestre. Y bueno, empezando por la vía leminisco medial, donde hablábamos que teníamos el fascículo del grácil y del cuneiforme, que pues estaban relacionados con la propiocepción consciente. Tenemos a los costados lo que es el espinotalámico dorsal y espinotalámico ventral. Tenemos esta parte de aquí que estarían en estos cafés que vemos aquí, estaría la vía corticoespinal lateral, que es muy importante, pues funciona para movimientos voluntarios, por lo tanto es una vía eferente. Luego, eferente y es flexora inhibitoria. Luego tenemos la rubroespinal, que la rubroespinal va a ir junto con la corticoespinal lateral porque va a ir corrigiendo los movimientos o va a ser como de ayuda para la corticoespinal, ¿sí? Luego tenemos el sistema anterolateral, que es aferente. Este sistema anterolateral tiene función exterioceptiva, o sea, de termoalgesia, de dolor y de temperatura. Tenemos aquí lo que viene siendo la vía corticoespinal ventral, justamente se encuentra en la parte ventral. Tenemos la vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial, que sirve para equilibrio, la retículo espinal pontino y la retículo espinal vulvar. Luego tenemos la tectoespinal y pues esto sería todo en cuestión de vías que observamos a nivel de médula oblongada. Y esta sería la asta dorsal y asta ventral. Y nuestro canal ependimario. Aquí se ven muy poco las astas, pero pues aquí podemos observarlas y las señalé para que las pudiéramos observar. Y el canal ependimario que mencionamos que también es importante para el camino del líquido cefalorraquídeo. Y pues esto es todo en cuestión de nuestra disección. De verdad fue un trabajo muy interesante. Estoy muy contenta de poder formar parte de los alumnos del doctor Franco, porque aprendimos demasiado y pues nada, fue muy interesante conocer ya a nivel real todas estas estructuras que estudiamos a lo largo del semestre y pues estoy muy agradecida de obtener este conocimiento. Muchas gracias.